Marlene Hensley empezó la fría mañana de abril como de costumbre, con una taza de café cargado y echando un vistazo a los listados de nuevas propiedades. Su pequeña agencia, Hensley Realty, ocupaba la primera planta de un viejo edificio de ladrillo en el distrito financiero de Portland, y la ventana daba al aparcamiento, donde ya se estaban reuniendo los primeros clientes. Marlene se arregló el pelo rubio, impecablemente peinado, y encendió el ordenador. Parecía más joven a sus 42 años, aunque las arrugas alrededor de los ojos se le habían hecho más evidentes en los últimos 2 años. Era filosófica al respecto. Lo importante era que las cosas iban bien en la agencia. Buenos días, señora Hensley. Rita, su ayudante desde hacía 3 años, asomó la cabeza por la puerta. La familia Donovan ha adelantado su reunión 2 horas. Ya he actualizado su agenda. Gracias, Rita. ¿Café? Marlene sonrió. Apreciaba la puntualidad y organización de su ayudante. Ya lo he preparado. Por cierto, ha llamado la señora Baker, muy interesada en esa casa de Oak Street. Marlene asintió. Oak Street era una de las calles más prestigiosas de la ciudad, y una comisión por una venta así podía suponer una gran diferencia en las cifras trimestrales. Abrió el expediente que describía la propiedad, recordando los detalles. Mansión victoriana, 4 dormitorios, 3 baños, totalmente restaurada. Más o menos igual que la casa de Travis y ella, solo que un poco más pequeña. Pensar en su marido le causó una ligera sombra de inquietud. Últimamente Travis trabajaba mucho hasta tarde en su empresa de construcción. Claro, la primavera era una estación calurosa para los trabajadores de la construcción, pero en el pasado siempre había sacado tiempo para las cenas familiares. Marlene apartó esos pensamientos de su mente. Ahora tenía que centrarse en el trabajo. El día transcurrió con el ajetreo habitual. Reuniones con clientes, visitas a casas, conversaciones telefónicas. A las 6 de la tarde, Marlene se sentía agradablemente cansada. Recogió sus papeles, se despidió de Rita y subió a su Lexus plateado. La casa estaba silenciosa y vacía. Un mensaje de Travis parpadeó en su contestador. Llegaría tarde otra vez. Marlene calentó una lasaña congelada, se sirvió un vaso de vino tinto y se acomodó en su sillón favorito junto a la chimenea. Habían comprado su casa en Maple Avenue hacía 15 años, cuando la agencia empezaba a generar ingresos serios. Travis trabajaba entonces como capataz y soñaba con tener su propia empresa. Ella apoyó su sueño invirtiendo parte de sus ahorros en su negocio. Ahora Construcciones Hensley era una de las empresas de construcción más respetadas de la ciudad. El ruido de un coche que se acercaba interrumpió sus recuerdos. Travis entró, aflojándose la corbata. «Hola, cielo. Siento llegar tarde. El nuevo proyecto necesita mucha atención. No pasa nada. ¿Vas a cenar?» «No. He merendado en la oficina. Me voy directo a la ducha y a la cama. Mañana tengo que madrugar». Marlene siguió su ancha espalda con la mirada. Travis no había cambiado mucho en 20 años de matrimonio, seguía teniendo el mismo porte, con unas tenues canas en las sienes, salvo que nunca se había negado a cenar juntos, aunque no tuviera hambre. Terminó su vino, pensando en lo imperceptiblemente que estaban cambiando sus vidas. Quizá deberían ir juntos a algún sitio. La última vez que habían estado de vacaciones había sido hacía 2 años. Marlene sacó el móvil para buscar opciones de viaje, pero enseguida lo guardó. Primero, tenía que hablarlo con su marido. Algún día, cuando tuviera tiempo para hablar. Mientras se dormía, pensó en las citas de mañana y en acordarse de pasar por la tintorería. Los pensamientos habituales de un día normal que no presentaba signos de cambio. La primera campanada sonó a mediados de mayo, cuando Travis se negó a ir a la recaudación anual de fondos de la Cámara de Comercio. Llevaba 15 años sin perderse uno. Eran una gran oportunidad para establecer contactos. «Lo siento, cariño, pero tengo una reunión importante con unos inversores.
Ya lo entiendes, se está decidiendo un nuevo proyecto. Su voz sonaba culpable pero firme. Marlene lo comprendió. Siempre había apoyado sus ambiciones, incluso cuando exigían sacrificios, pero algo en su tono la hizo recelar. Normalmente Travis hablaba largo y tendido de sus proyectos, orgulloso de cada nuevo trato. Ahora los detalles se limitaban a generalidades. Aquella noche era la primera vez que acudía sola a una cita. Mucha gente había preguntado por Travis, y cada vez que había explicado su ausencia, se había sentido incómoda. Sobre todo cuando Jim Colfax, su viejo amigo y socio de Travis, enarcó las cejas sorprendido. ¡Qué raro! Creía que la reunión de inversores era ayer. Marlene fingió no darse cuenta de su confusión y desvió la conversación hacia otro tema. Pero el gusano de la duda ya empezaba a roerla por dentro. En casa, intentaba observar a su marido con discreción. Travis se quedaba más a menudo en su despacho después de cenar, hablando por teléfono en voz baja. Nunca había cerrado la puerta con llave, pero ahora siempre estaba cerrada. Su portátil, que había estado tirado por ahí, ahora estaba siempre con él. Pero lo más importante es que había cambiado. Marlene no sabía a qué se debía ese cambio. Seguía besándola por las mañanas, seguía interesándose por la agencia, seguía acordándose de las fechas importantes. Pero algo había desaparecido sutilmente de su relación. Cierta intimidad profunda, cierta capacidad para leer la mente del otro. A principios de junio, Travis anunció que iba a asistir a un congreso de construcción de 3 días en Seattle. Normalmente le habría pedido a Marlene que le acompañara, ya que podrían pasar el fin de semana juntos después de la parte de negocios. Pero esta vez no. Va a ser una agenda muy apretada, ni siquiera podré cenar decentemente, explicó mientras guardaba sus cosas en la bolsa de viaje. Marlene se fijó en que se había llevado un traje nuevo que se había comprado hacía un mes. Travis nunca se había interesado por la moda, pero últimamente estaba más atento a su guardarropa. Hay camisas nuevas, perfumes caros y una suscripción al gimnasio. Tengo que mantenerme en forma, bromea en respuesta a sus preguntas. En su ausencia, Marlene intentaba llenar las tardes de trabajo. Se quedaba hasta tarde en la agencia estudiando documentos y planeando nuevos negocios. Rita empezó a mirarla con preocupación. Señora Hensley, quizá debería descansar un poco. Ha trabajado tanto últimamente. Pero en casa era aún peor. Las habitaciones vacías estaban en un silencio aplastante y le venían a la cabeza pensamientos no deseados. Intentaba distraerse hojeando revistas inmobiliarias, pero se encontraba releyendo la misma página varias veces. El sábado llamó Sandra, la mujer de Jim Colfax. Marlene, cariño, las chicas y yo vamos a ir al balneario el próximo fin de semana. ¿Nos acompañas? Gracias, pero tengo proyecciones programadas. ¿El sábado? Vamos, siempre pasas el fin de semana con Travis. Marlene sintió que el color le inundaba las mejillas. Sí, los fines de semana solían ser realmente su tiempo. Ahora ni siquiera recordaba la última vez que habían salido juntos. Por la noche, mientras revisaba las facturas, se dio cuenta de que Travis había dejado de utilizar la tarjeta de crédito conjunta. Marlene llevaba suficiente tiempo trabajando con papeleo como para saber que cuando un hombre abría una cuenta aparte, rara vez era buena señal. Pero apartó ese pensamiento. Tiene un negocio en expansión. Necesita independencia financiera para sus operaciones. Eso es normal. Debería ser normal. El domingo, Travis volvió de Seattle cansado pero satisfecho. ¿Qué tal la conferencia?, preguntó, intentando que su voz sonara informal. Productiva. Conocí a gente interesante. Esbocé algunos proyectos prometedores. Él no entró en detalles, y ella no preguntó. Era como si un muro invisible de reticencia se hubiera levantado entre ellos y Marlene no supiera cómo derribarlo. O tenía miedo de descubrir lo que había al otro lado. Portland no es una gran ciudad, sobre todo si trabajas en el sector inmobiliario.
Tarde o temprano te llegan todas las grandes noticias, lo quieras o no. Aquella mañana, Marlene tenía una reunión con los posibles compradores de un ático de lujo. La pareja de ancianos llevaba un buen rato hablando de la distribución, las vistas desde las ventanas y el estado de los servicios, cuando la esposa preguntó de repente. Por casualidad, la empresa Hensley no hizo la renovación del edificio. Sí, asintió Marlene, es uno de los proyectos de mi marido. Oh, la mujer miró extrañada a su cónyuge y nos pareció, quiero decir, pensamos. Hubo una pausa incómoda. Marlene estaba acostumbrada a que mucha gente se sorprendiera al saber que era pariente del propietario de una gran empresa de construcción. Normalmente disipaba con facilidad la vergüenza de los clientes, pero algo en la reacción de la pareja la hizo recelar. Cuando los clientes se marcharon, no pudo concentrarse en su trabajo. Abrió las noticias de un portal local de construcción y se quedó helada. En una foto de un reciente foro del sector, Travis aparecía en un grupo de hombres de negocios con una joven a su lado. Una mujer alta y rubia con un elegante traje de negocios. El pie de foto decía Travis Hensley y representantes de Porter Investments, hablando de las perspectivas del distrito empresarial. Algo en la postura de la mujer, la forma en que se inclinaba ligeramente hacia Travis, no le pareció bien a Marlene. Demasiado personal para una comunicación de negocios. ¿Señora Hensley? La voz de Rita la sacó de su ensueño. La SRA. Colfax ha venido a verla. Sandra entró volando en el despacho como un pequeño tornado. Arrojó su bolso de diseño sobre la silla y cerró la puerta con fuerza. Marlene, cariño, tenemos que hablar. Conocía a Sandra desde hacía 20 años. Habían ido juntas al gimnasio, hablado de libros, compartido recetas. Pero ahora había algo nuevo en los ojos de su amiga, una mezcla de lástima y determinación. Mira, no sé cómo decir esto. Jim no quería que me involucrara, pero creo que debería saberlo. Se habla en la comunidad de la construcción. Marlene miró la manicura perfecta de Sandra, sus dedos nerviosamente apretados, y todo se enfrió por dentro. Evelyn Porter acaba de volver de Europa para dirigir el departamento de inversiones de la empresa de su padre, y ella es, en fin, se la ve mucho con Travis, reuniones de negocios, restaurantes. Jim dice que son solo negocios, pero... ¿Pero? Marlene se sorprendió de lo calmada que sonaba su voz. Anteayer, mi prima los vio en la Casa Azul. Ya sabes, ese nuevo restaurante en el Paseo Marítimo. Estaban sentados en la esquina más alejada, y desde luego no era una cena de negocios. Marlene recordó que aquella noche Travis había dicho que iba a reunirse con unos contratistas. Había llegado tarde, oliendo a vino caro. Sandra se obligó a sonreír. Ya sabes cómo le gusta a la gente cotillear en nuestro pueblo. Travis está trabajando ahora mismo en un gran proyecto con la compañía Porter. Claro que sí, querida. Solo presta atención, ¿vale? Cuando Sandra se marchó, Marlene abrió un buscador y tecleó el nombre de Evelyn Porter. 28 años, MBA por la London School of Economics, compromiso con algún financiero hace 2 años, cancelado, una colección de fotos en revistas de negocios y en actos sociales. En las fotos recientes parecía una modelo de portada. Pelo largo y rubio, figura esbelta, sonrisa segura. El tipo de mujer que le había gustado a Travis cuando era más joven, antes de conocerse. El teléfono no había dejado de sonar en todo el día. Parecía que de repente todo el mundo decidía compartir noticias, pedir consejo inmobiliario o simplemente charlar. Marlene percibía el trasfondo oculto de esas conversaciones, las preguntas no formuladas. Aquella noche se sorprendió a sí misma estudiando las fotos de su boda. El joven Travis la miraba con adoración, radiante de felicidad con un sencillo vestido blanco. Entonces solo tenían amor y ambición. Ahora lo tenían todo, excepto, quizá, amor.
Se nos hace tarde con un proyecto, no me esperes para cenar. Parecía burlarse de ella el familiar mensaje de su marido. Marlene miró el reloj. Eran las 8. La Casa Azul abre a las 7. Me preguntaba si había que reservar con antelación una mesa para dos. Se estremeció. No podía dejar que los rumores arruinaran lo que había costado años construir. Necesitaba hablar con Travis directamente, pero algo le decía que aún no era el momento. Primero tenía que resolverlo por su cuenta. Permaneció despierta hasta bien entrada la noche, escuchando los pasos de su marido en la planta baja. Volvió a medianoche, se duchó y se instaló en su estudio. De nuevo la conversación telefónica en voz baja. Antes no había secretos en su casa. Ahora cada susurro le parecía parte de una vida ajena que no comprendía. Dicen que los hábitos son los mejores indicadores del comportamiento de una persona. En los 20 años que llevaban juntos, Marlene había aprendido los hábitos de Travis como si fueran los suyos propios, de modo que ahora le llamaba la atención cualquier desviación del patrón familiar de comportamiento. Empezó con pequeñas cosas. Travis siempre había sido una alondra. Se levantaba a las 6 de la mañana, hacía footing, desayunaba, leía el periódico. Ahora a menudo se quedaba dormido, con el aspecto arrugado y los periódicos sin tocar. Pero se vestía con especial cuidado, mirándose al espejo durante largos ratos, algo que nunca había hecho antes. «Quizá deberías ir al médico. Pareces cansado», comentó una vez Marlene durante el desayuno. «Estoy bien. Es solo que hay mucho trabajo. Este proyecto con los Porter requiere un compromiso total». Pronunció el apellido de forma casual, despreocupada, pero Marlene notó que le temblaban los dedos al sostener la taza de café. Un pequeño detalle, pero que se sumaba a una creciente lista de observaciones. Travis había dejado de invitar a casa a socios de negocios. En el pasado, su casa había sido a menudo un lugar de reuniones informales. Marlene preparaba la cena, los invitados discutían proyectos en un ambiente relajado. Ahora todas las reuniones tenían lugar en restaurantes o en la oficina. Su teléfono, que antes solía olvidarse en la cocina o el salón, ahora siempre estaba con él. Marlene se dio cuenta por casualidad de que había puesto un bloqueo de huella dactilar en la pantalla, algo que antes consideraba innecesariamente paranoico. Una mañana descubrió que se había olvidado de cerrar con llave el cajón de su escritorio. Allí había un recibo de tintorería y un costoso pañuelo de mujer de Hermes. Travis nunca le había regalado ese tipo de cosas, lo consideraba un lujo injustificado. Probablemente para un cliente, pensó Marlene mientras cerraba con cuidado el cajón. Pero el pensamiento la persiguió todo el día. Sus conversaciones se volvieron diferentes. A Travis siempre le había gustado hablar de negocios con ella, valoraba sus opiniones sobre inmuebles e inversiones. Ahora se limitaba a generalidades, cambiando de tema si se trataba de un nuevo proyecto. «¿Cómo va la remodelación del distrito comercial?», le preguntó una tarde. «Bien. Escucha, ¿por qué no vamos a casa de tu hermana este fin de semana? Hace tiempo que no vamos». Era extraño. Normalmente ella sugería viajes de ese tipo y él decía que no. Ahora estaba buscando una excusa para salir de la ciudad, como si estuviera tratando de hacer las paces o evitar reuniones no deseadas. Había espacios vacíos en su calendario laboral. Travis solía ser meticuloso a la hora de anotar todas sus citas. Ahora algunas horas estaban simplemente vacías y respondía vagamente a las preguntas. «Negocios. Tengo que ocuparme de algunas cosas». Marlene se dio cuenta de que iba al gimnasio con más frecuencia. Parecía un buen hábito, pero ¿por qué ahora? ¿Y por qué a un nuevo gimnasio en el distrito de negocios, a pesar de que había un excelente centro deportivo cerca de casa? Su proximidad física también había cambiado. No, él no se apartó, pero había algo mecánico en su contacto, como si estuviera cumpliendo con su deber marital. Después se tumbaron uno al lado del otro sin hablar.
cada uno en sus propios pensamientos. Esos solían ser sus mejores momentos, conversaciones tranquilas e íntimas en la oscuridad. Un día, ella encontró entradas para la ópera en los bolsillos de la chaqueta de él. Travis siempre decía que la música clásica le aburría. Reunión de negocios, le explicó brevemente, evitando su mirada. Aquella noche volvió pasada la medianoche, con la ropa oliendo sutilmente a perfume de mujer. Marlene empezó a darse cuenta de la frecuencia con la que miraba el teléfono durante las escasas cenas que pasaban juntos, cómo se retiraba a otra habitación para hablar, cómo cambiaba su voz, más suave, más grave, cuando respondía a ciertas llamadas. Sus observaciones se unían en mosaico, la imagen se hacía cada vez más clara, pero Marlene no tenía prisa por sacar conclusiones. Era como si estuviera coleccionando esos detalles, juntándolos en su memoria como si fueran pistas. Algo le decía que pronto le serían útiles. A final de mes llegaron las facturas de la tarjeta de crédito. Travis siempre había sido generoso, pero prudente en sus gastos. Ahora había compras extrañas, restaurantes caros, boutiques de ropa femenina, una joyería. Podría haber explicado cada gasto como una necesidad profesional, pero por alguna razón prefirió guardar silencio mientras ella colocaba el extracto sobre su escritorio. Marlene se sintió como una detective siguiendo a su propio marido. Era doloroso y humillante, pero no podía parar. Cada nuevo detalle, cada cambio en su comportamiento era como un pequeño corte, imperceptible por separado, pero que en conjunto destruía lenta pero inexorablemente su fe en el matrimonio. La subasta benéfica para apoyar al hospital de la ciudad era siempre un acontecimiento importante en Portland. Marlene no quería ir. Últimamente cualquier acto social le resultaba duro, pero era imposible negarse. Ella formaba parte del consejo de administración y Hansley Construction era uno de los principales patrocinadores. Travis, por supuesto, tampoco pudo asistir. Reunión importante en Seattle, explicaba habitualmente. Marlene se puso el vestido azul marino que siempre le había gustado y acudió sola. El vestíbulo del Hotel Ninja estaba lleno de caras conocidas. Jim Colfax levantó una copa de champán en señal de saludo. Su mujer Sandra voló inmediatamente a abrazar a su amigo. Marlene los vio mirar a su alrededor, con una expresión de preocupación en sus miradas. «Los Porter también están aquí», dijo Sandra en voz baja, «el mayor y el menor». Marlene se volvió lentamente hacia el otro extremo del pasillo. De pie junto a un hombre canoso con un impecable smoking, estaba ella, Evelyn Porter. Las fotografías no reflejaban su verdadera belleza. Alta, esbelta, con un vestido crema que resaltaba su bronceado dorado. Pelo rubio descuidadamente peinado, un perfil preciso. Nada que ver con Marlene. «Frank Porter quiere presentarte a su hija», se acercó Jim. «Dice que está interesada en la propiedad para la nueva oficina de la empresa». Marlene sintió que se le secaba la boca. «Claro, estaré encantada de ayudar». Evelyn se movía con la gracia de una modelo profesional. Su apretón de manos era firme, un apretón de manos de negocios disfrazado de negligencia social. «S.R.A. Hensley, he oído hablar mucho de su agencia. Papá dice que son los mejores de la ciudad». La voz era baja, ligeramente ronca. Marlene imaginó aquella voz pronunciando el nombre de su marido y sintió náuseas. «Solo Marlene, por favor. Encantada». Evelyn ha vuelto hace poco de Europa. Frank Porter entró en la conversación. Ahora está modernizando nuestro departamento de inversiones. Por cierto, su marido nos está ayudando mucho con un nuevo proyecto. «Sí, Travis me ha hablado mucho de trabajar con su empresa». Era mentira. Travis no había dicho casi nada, pero Marlene quería ver la reacción de Evelyn. No enarcó ni una ceja, solo sonrió ligeramente. «Travis es un profesional increíble. Tanta atención al detalle, tanta comprensión del mercado». Habló de él con soltura,
como si le conociera desde hacía mucho tiempo. Lo llamó por su nombre, sin formalidades. Marlene se fijó en la costosa pulsera que llevaba en la muñeca, muy parecida a la que podría haberle regalado Travis. Lástima que hoy no esté con nosotros, añadió Evelyn con una leve insinuación. Negocios en Seattle, respondió Marlene, mirándola detenidamente a los ojos. Algo brilló en la mirada de Evelyn, sorpresa, burla, pero desapareció de inmediato. ¿Ah, sí? Pensaba que... Bueno, no importa. Durante toda la velada dieron vueltas por la sala, tropezándose en la mesa del buffet o cerca de los cuadros subastados. Evelyn brillaba y encantaba a los invitados, pero de vez en cuando miraba a Marlene. ¿Estudiando? ¿Evaluando? Es un anillo precioso, comentó Marlene cuando volvieron a estar cerca la una de la otra. La enorme esmeralda engarzada en platino era claramente una compra reciente. Un regalo, de alguien importante. Evelyn acarició distraídamente la piedra. Había una intimidad en el gesto que hizo que a Marlene le doliera el corazón. Al final de la velada, sabía más de Evelyn de lo que le hubiera gustado. 28 años, nunca se había casado. Compromiso roto por iniciativa propia. Estudió en Londres, trabajó en París, amante de la ópera y el arte moderno. Practica yoga y tenis. Deberíamos cenar juntos alguna vez, dijo Evelyn al despedirse, para discutir las opciones de propiedad. Quizá en la Casa Azul. Me encanta su cocina. Su sonrisa era impecable, pero sus ojos permanecían fríos. Sabía que Marlene lo sabía, y no le daba miedo. En casa, Marlene permaneció sentada en la oscuridad durante largo rato, recordando cada detalle de la velada. A las 2 de la mañana llegó un mensaje de Travis. Reunión aplazada. Me quedo en Seattle hasta mañana. El teléfono volvió a vibrar. Sandra había enviado una foto de la subasta. Al fondo, entre la multitud de invitados, se veía a Evelyn. Miraba hacia algún lugar fuera del encuadre y su rostro era diferente, suave, soñador, el aspecto de una mujer enamorada. Marlene borró la fotografía. Ahora su rival tenía una cara, una voz, un nombre. Ahora todo era real. Era un martes cualquiera. Marlene estaba revisando el correo de su despacho cuando, entre folletos publicitarios y cartas comerciales, encontró un sobre del registro civil. Lo abrió automáticamente, esperando ver otro aviso sobre el impuesto de bienes inmuebles. El primer párrafo la dejó helada. Un aviso de registro de una venta. Su casa de la avenida Maple. La nueva propietaria era Evelyn Porter. Marlene releyó el documento 3 veces antes de comprender el significado de lo que estaba ocurriendo. La fecha de la transacción era de hacía 15 días. La cantidad le hizo silbar, muy por debajo del valor de mercado. Su primer impulso fue llamar a Travis, pero se contuvo. En su lugar, abrió la base de datos de propiedades a la que tenía acceso como agente inmobiliaria. La información estaba confirmada. La casa había cambiado oficialmente de propietario. Rita llamó a su secretaria, intentando que su voz sonara normal. Cancela todas las citas de hoy. Le temblaban las manos al marcar el número de su abogado. Linda descolgó el teléfono tras el primer pitido. Necesito todo el papeleo para el trato de la casa de Maple Avenue. Es urgente. Pero, señora Hensley, no... Había confusión en la voz de Linda. Creía que lo sabía. El señor Hensley otorgó un poder notarial en su nombre. Marlene sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. ¿Un poder notarial? Ella nunca había firmado uno. Y entonces recordó. Hacía un año, cuando Travis estaba tramitando un nuevo préstamo comercial, le había pedido que firmara un montón de documentos. Solo trámites rutinarios, querida. El banco lo exige. Había llegado a casa antes de lo habitual. Su casa, ahora técnicamente ajena, la recibió con su familiar silencio. Marlene paseó lentamente por las habitaciones, tocando objetos familiares. Aquí habían vivido durante 15 años. Aquí habían hecho planes, soñado con el futuro.
El despacho de Travis estaba en perfecto orden, algo inusual en él. Sacó los cajones del escritorio, vacíos. Comprobó el armario. Todos los documentos importantes habían desaparecido. Se había estado preparando, metódico y minucioso. Su teléfono vibró. Un mensaje de Travis. Llego tarde al trabajo, no me esperes para cenar. Tan familiar, tan falso. Marlene abrió la aplicación de localización que habían instalado hacía años, por si acaso. La señal procedía de un barrio de edificios nuevos al otro lado de la ciudad. Encontró un anuncio de venta en ese barrio, una casa de lujo de 3 plantas con vistas al río. El vendedor era una empresa constructora llamada Porter Investments. Todo encajaba. Cuando Travis regresó pasada la medianoche, Marlene estaba sentada en el oscuro salón. Encendió la luz y se quedó paralizado en el umbral. Creía que trabajabas hasta tarde. Su voz sonó sorprendentemente tranquila. Marlene, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar la venta de la casa? ¿O el poder notarial falso? ¿O el hecho de que estés saliendo con una mujer que tiene la mitad de mi edad? Se hundió en una silla, repentinamente envejecido y perdido. Iba a contártelo, después de que las cosas se calmaran. Después de que te mudes con ella a la nueva casa que compraste con el dinero de la venta de la nuestra. ¿No es tan sencillo? No, Travis, es muy sencillo. Vendiste la casa en la que viviste con tu mujer durante 15 años para empezar una nueva vida con una chica que podría ser tu hija. Él intentó decir algo, pero ella levantó la mano, deteniéndole. ¿Sabes qué es lo gracioso? Yo vendo casas a la gente todos los días. Ayudo a comprobar el papeleo, a cerrar los tratos, y mi propio marido hizo una estafa delante de mis narices. No es una estafa. Lo tengo todo resuelto, tu parte. ¿Mi parte? Se rió amargamente. Usaste un poder notarial falsificado, Travis. Eso es un delito. Se puso pálido. Al parecer, no se le había ocurrido. Marlene, hablemos con calma. Estoy dispuesto a llegar a un acuerdo. ¿Compromiso? Se levantó ella, sintiéndose extrañamente tranquila. No, querida, el compromiso terminó en el momento en que falsificaste mi firma. Ahora, si me disculpas, tengo que recoger mis cosas. Después de todo, tenemos oficialmente un nuevo propietario. Subió al dormitorio y lo dejó sentado en la oscuridad. El interior estaba vacío y frío, pero en algún lugar de su mente ya se estaba formando un plan. Conocía demasiado bien el mercado inmobiliario como para no detectar un error en el papeleo, un error que podría costar caro a Travis y a su amante. Marlene no recordaba cómo había llegado al hotel. Un pensamiento latía en su cabeza. 20 años de matrimonio metidos en un sobre con un anuncio de venta de una casa. Cuando entró en la habitación, dejó mecánicamente la maleta junto a la puerta y se hundió en una silla, todavía con la carpeta en las manos. La realidad llegaba en oleadas. Era su primera mañana en esta casa. Estaban bebiendo café directamente del termo, sentados en el suelo de la cocina vacía. Aquí estaba Travis pintando las paredes del dormitorio mientras ella elegía las cortinas. Aquí estaba su primera Navidad allí. El árbol, los regalos, los besos bajo la niebla. Ahora todo pertenecía a otra mujer. Las náuseas aparecieron de repente. Marlene apenas pudo llegar al baño. Vomitó bilis, lágrimas, el dolor de la traición. Cuando terminó el ataque, se miró largamente en el espejo. Ojos enrojecidos, rostro pálido, mechones de pelo pegados a la frente. Esto era lo que quedaba de la exitosa mujer de negocios, de la segura de sí misma SRA, Hensley. El teléfono no paraba de sonar. Travis, Sandra, incluso Jim Colfax. Apagó el sonido. Necesitaba pensar, no escuchar otra mentira o tranquilización. Marlene sacó su portátil. Abrió su correo electrónico, miró cartas antiguas. Aquí estaba. Hacía un año, Travis había enviado documentos para el banco. Firma y escanea, cariño. Lo necesitas enseguida para un préstamo.
Ni siquiera lo había leído detenidamente, tan confiada. Tonta. Llamaron a la puerta de la habitación. La criada trajo té de hierbas. Marlene ni siquiera recordaba haberlo pedido. Le temblaron las manos al sostener la taza. Bebió un sorbo, luego otro. Poco a poco, sus pensamientos empezaron a aclararse. Sacó una carpeta. 20 años en el sector inmobiliario le habían enseñado a leer entre líneas. Travis era bueno en la construcción, pero entendía poco de los entresijos legales. Poderes, extractos bancarios, contrato de compraventa. Extendió los papeles sobre la cama, creando una línea temporal. Todo empezó hace 6 meses. Las primeras grandes retiradas de efectivo. Cuentas nuevas. Transacciones extrañas. Se había preparado metódicamente, del mismo modo que construía sus propiedades. Ponía los cimientos, levantaba los muros y solo entonces daba el golpe definitivo. A las 3 de la mañana, Sandra llamó. «Jesús, Marlene, por fin, me he vuelto loca llamando todo el día». «¿Lo sabías?». La voz sonaba ronca. La pausa al otro lado fue más elocuente que cualquier palabra. «Lo suponía, pero no creí que se atreviera a hacer algo así». Marlene guardó silencio. Sandra suspiró. «Jim dice que se conocieron en la inauguración de un nuevo centro de oficinas. Evelyn estaba negociando en nombre de la empresa de su padre. Luego esas reuniones de negocios que tenían, los viajes de negocios». «Sandra», interrumpió Marlene, «no me interesa su historia de amor. Dime, ¿qué sabes del trato de la casa?». «Solo que los Porter lo consiguieron a través de su filial. Jim vio el papeleo». Marlene se enderezó bruscamente. «¿A través de una filial? ¿Estás segura?». «Sí, una empresa nueva». «¿Por qué?». «Por nada». «Gracias, Sandra. Me tengo que ir». Abrió su portátil. Entró en la base de datos del registro. Filiales Porter. Ahí estaba. La empresa de compras se había registrado hacía solo 2 meses. Marlene empezó a revisar el papeleo de nuevo, ahora con un propósito. Tiene que haber una pista en alguna parte. Travis tenía prisa, Evelyn era demasiado confiada y los jóvenes abogados de los Porter podían haber pasado por alto algún detalle. Al amanecer, pidió más café. Le dolían los ojos por la falta de sueño, pero era imposible parar. Se sentía como una depredadora tras la pista. En algún lugar de aquellos papeles se escondía su venganza, su salvación, su oportunidad de hacer justicia. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Travis. «Tenemos que hablar. Te lo explicaré todo». Marlene sonrió. ¿Explicar? Más le valía prepararse para explicarle por qué había vendido la propiedad conjunta a través de una empresa fantasma. Ya casi había encontrado el error, solo le quedaba estar segura. La puerta de la habitación volvió a sonar suavemente cuando la camarera trajo café recién hecho. Marlene ni siquiera se volvió, absorta en el estudio de los documentos. Por la mañana, Marlene tenía los ojos enrojecidos por la falta de sueño, pero su mente funcionaba con notable claridad. 15 años revisando transacciones inmobiliarias le habían enseñado a fijarse en los detalles más pequeños, y esa habilidad le resultaba muy útil ahora. Dispuso los documentos en orden cronológico, el poder notarial de hacía 1 año, un contrato de compraventa a nombre de ambos cónyuges, los datos registrales de la empresa del comprador, extractos bancarios. Todo parecía inmaculado, a primera vista. Marlene abrió su portátil e inició sesión en la base de datos cerrada del registro civil. Porter Development Group se había registrado hacía exactamente 2 meses y 3 días. Capital mínimo autorizado, un fundador, el holding de los Porter, una típica empresa de negocios. Pero el diablo, como sabemos, está en los detalles. Ella escudriñó las fechas. El poder notarial para la venta de los bienes gananciales había sido autorizado antes de que se constituyera la empresa del comprador, lo que significaba... «Dios, ¿de verdad son tan estúpidos?», murmuró Marlene, hojeando frenéticamente el Código Civil. Aquí estaba.
Un poder debe contener el nombre exacto del comprador si se emite para una transacción específica. En su caso, el poder era para una transacción con una empresa que entonces no existía. Marlene se sirvió más café, con las manos temblándole ligeramente por la excitación. Travis tenía prisa. Evelyn era demasiado confiada y los abogados de los Porter eran demasiado jóvenes para darse cuenta de tanta sutileza. Comprobó el resto del papeleo. El registro del título había pasado por el procedimiento simplificado. Otro error. Al vender la propiedad conyugal en común era necesaria una inspección completa. Sonó el teléfono. Linda, su abogada. Marlene, he comprobado los papeles. Tenías razón, el poder no es válido desde el momento en que se emitió. Es más, hay algo más. ¿Registro simplificado? Exacto. ¿Cómo lo han conseguido? Cualquier registrador debería haberse dado cuenta. Marlene sonrió. El registrador se habría dado cuenta si el papeleo se hubiera presentado de la forma normal, pero lo he comprobado. Utilizaron la presentación electrónica a través del nuevo sistema. Todavía hay muchos fallos. Abrió el siguiente expediente, un estado financiero de Porter Development Group. La empresa no tenía más activos reales que la casa que habían comprado, lo que significaba, Linda, comprueba una cosa más. Si el trato se invalida, ¿quién será responsable? ¿La empresa compradora o la matriz? Como la empresa filial no tiene activos, Linda se quedó callada un momento. Madre mía, ¿quieres? Exactamente. Quiero que Porter padre averigüe cómo su hija ha jodido el negocio familiar. Marlene se reclinó en su silla, sintiendo que sus labios se estiraban en una sonrisa propia. Evelyn era inteligente, sin duda, pero no conocía los entresijos del trabajo inmobiliario. Marlene, en cambio, sí. Anular un acuerdo no solo significaba recuperar la casa, significaba fuertes multas, posibles auditorías fiscales, riesgo para la reputación y, lo más importante, publicidad. A la prensa le encantan las historias sobre escándalos familiares en las altas esferas. Imaginó la cara de Frank Porter cuando se enteró de que su hija había puesto en peligro la empresa familiar por tener una aventura con un hombre casado. Imaginó la reacción del consejo de administración. Me preguntaba si Evelyn seguiría en su puesto después de semejante escándalo. Sonó el teléfono. Travis. Dejó la llamada y abrió el Messenger. Varios mensajes de él sin leer. Hablemos. Te lo explicaré todo. Contesta, por favor. Marlene negó con la cabeza. Pobre Travis. Todavía cree que puede arreglar las cosas hablando. No se da cuenta de que ella ya ha encontrado su punto débil. Su punto débil. Recogió sus papeles en una carpeta y pidió más café. Iba a ser un día muy largo. Tenía que preparar la demanda, reunirse con su abogado y planificar estrategias. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de un número desconocido. SRA, Hensley. Soy Evelyn Porter. Tenemos que vernos. Marlene sonrió. Parecía que la joven ama sospechaba algo. Bueno, que se pusiera nerviosa. Aún llegaría el momento de reunirse, cuando todo el papeleo estuviera en su sitio y todas las letras de la ley trabajaran en su contra. Cerró el portátil y se acercó a la ventana. El sol ya había salido sobre la ciudad, el ajetreo matutino había comenzado. En algún lugar, en su nuevo hogar, Travis y Evelyn hacían planes para su vida feliz. Aún no sabían que su castillo de naipes estaba a punto de derrumbarse. El restaurante Merrington siempre había sido uno de los lugares favoritos de reunión de negocios en Portland. Marlene estaba sentada en la mesa del fondo cuando Paul Douglas, un viejo amigo de la familia y director financiero de la empresa de Travis, se acercó a ella. Su rostro, habitualmente alegre, parecía agotado y culpable. «Debería habértelo dicho antes», empezó, sin esperar preguntas. Marlene le tendió en silencio un vaso de vino. Había esperado esta conversación, sabiendo que Paul no la toleraría y que vendría él mismo. La conciencia siempre había sido su punto débil.
La historia comenzó el pasado octubre, en la inauguración del nuevo centro de oficinas. Evelyn acababa de regresar de Europa, llena de ambición y nuevas ideas. Travis representaba a la empresa constructora, ella a los intereses inversores de su padre. Tendrías que haber visto cómo le miraba, sacudió la cabeza Paul, como si fuera el único hombre de la habitación, y Travis era como si tuviera 10 años menos. La primera reunión se prolongó hasta bien entrada la noche. Hablaron del proyecto, de las métricas, de las perspectivas. Evelyn sabía escuchar y hacer las preguntas adecuadas. Admiraba los logros de Travis, se interesaba por los detalles de su trabajo. ¿Sabes lo que le dijo? Señor Hensley, ha construido todo un imperio y habla de ello con tanta modestia. Después anduvo inspirado durante una semana. Las reuniones de negocios se hicieron más frecuentes. Los almuerzos juntos se alargaban. Podían pasarse horas hablando de arquitectura, viajes, arte. Evelyn conocía la ópera, que Travis amaba en secreto pero le avergonzaba admitir. Una noche les pillé en su despacho hasta tarde. Estaban escuchando a Verdi y hablando de la renovación del viejo teatro. Pero el ambiente era tan íntimo. En diciembre, la compañía Porter organizó un acto para recaudar fondos. Evelyn brilló con un vestido rojo y Travis permaneció junto a ella toda la velada. Bailaron, y toda la sala murmuraba mientras los observaban. Jim Colfax trató de advertirle. Dijo, «Estás jugando con fuego, amigo». Y Travis replicó, «A veces el fuego es justo lo que necesitas». Paul dio un sorbo a su vino, ordenando sus pensamientos. El primer beso había tenido lugar en enero, en una sala de conferencias vacía tras una larga reunión. A Evelyn se le cayó una carpeta y ambos se agacharon simultáneamente para recogerla. Trillado, como una novela romántica barata. Él cambió después de eso. Empezó a hablar de cómo la vida le estaba pasando de largo, de cómo estaba cansado de la rutina. Evelyn le ofreció nuevos horizontes, nuevos sueños. Marlene escuchó en silencio, girando mecánicamente el vaso entre sus dedos. Recordaba aquella época. En efecto, Travis brillaba con un nuevo entusiasmo. Lo atribuyó al éxito del negocio. En primavera ya no se escondían mucho. Una cena de negocios en la Casa Azul, una reunión en la ópera, un viaje de negocios conjunto a Seattle. La ciudad estaba llena de rumores, pero Marlene estaba demasiado ocupada con la agencia para darse cuenta de lo evidente. Evelyn estaba obsesionada con la idea de una casa propia. Decía que estaba cansada de vivir en la mansión de su padre, que quería su propio nido. Y Travis se obsesionó con ese sueño. El plan para vender la casa nació en su cabeza. Ella sabía del poder notarial, sabía de las dificultades financieras de Travis. Se ofreció a ayudar, a través de una empresa fantasma, rápida y limpia. Cuando me habló del plan, intenté disuadirle. Le recordé los 20 años de matrimonio, tu apoyo al principio de su carrera. ¿Sabes lo que dijo? Marlene levantó la vista. Paul parecía totalmente destrozado. Me dijo, a veces hay que quemar puentes para avanzar. Marlene lo entenderá, también es una mujer de negocios. Paul terminó su vino y sacó una carpeta de su maletín. Aquí están los estados financieros de los últimos 6 meses. Todas las transacciones, todas las cuentas. Sé que he traicionado tu confianza, pero quizá esta información te ayude. Marlene cogió la carpeta sin mirarle. La frase sobre los puentes quemados seguía rondando por su mente. Travis tenía razón. Ella lo entendía. Se dio cuenta de que a veces los puentes no hay que quemarlos, sino volarlos, junto con todo lo que hay en ellos. Gracias, Paul. Has sido de gran ayuda. Asintió y se levantó de la mesa. A la salida se dio la vuelta. ¿Sabes qué es lo peor? En realidad está contento con ella, por primera vez en años. Marlene sonrió, con calma, casi con dulzura. No será por mucho tiempo. La Casa Azul estaba casi vacía al mediodía.
El momento perfecto para conversaciones desagradables. Marlene había elegido deliberadamente la mesa donde, según Paul, solían sentarse Travis y Evelyn. Las pequeñas debilidades siempre le daban fuerzas. Evelyn llegó 10 minutos tarde, lo justo para demostrar su superioridad sin parecer abiertamente descortés. Se deslizó en la silla frente a Marlene, impecable con su traje crema de Chanel. «He pedido vino», Marlene señaló una botella de tinto. «Travis dijo que era tu favorito». Una sombra recorrió el rostro de Evelyn, la primera grieta en la máscara perfecta. «No deberías haberte molestado. No tardaré». Marlene sirvió el vino en copas, deliberadamente despacio, saboreando la creciente tensión. En el dedo anular de Evelyn brillaba un conocido anillo de esmeralda, el mismo de las últimas cuentas de Travis. ¿Sabes? Marlene bebió un sorbo. Es curioso cómo funcionan las cosas. Usted está aquí sentada con las cosas que compró mi marido, a punto de vivir en una casa que me pertenece, y de algún modo cree que puede dictar las condiciones. Mire, S.R.A. Hensley. Marlene, por favor, somos casi familia, ¿no? Evelyn se enderezó, sus ojos se entrecerraron. No he venido a hacer juegos de palabras. Tengo una proposición que hacerte. Déjame adivinar. ¿Dinero? Marlene agitó la copa, admirando el juego de luces del vino. ¿Compensación por la casa, por daños morales, por un corazón roto? Eso sería razonable. Tú recibes una generosa indemnización, nosotros un divorcio limpio y la oportunidad de seguir adelante con nuestras vidas. Y tu padre obtiene la garantía de que su preciosa hija no ha manchado la reputación de la empresa familiar. Evelyn se quedó helada. ¿Qué tiene eso que ver con mi padre? Verás. Marlene sacó una carpeta de su bolso. Revisé tu pequeño plan para comprar la casa. Muy elegante, lo admito, pero hay un problema. Puso copias de los papeles sobre la mesa. Evelyn les echó un rápido vistazo, pero no los tocó. Cuando se invalide el acuerdo, y así será, créeme, según mi experiencia, la responsabilidad recaerá sobre la empresa matriz, el negocio de tu padre que tanto te ha costado hacer crecer. A Evelyn se le fue lentamente el color de la cara. Estaba claro que no había pensado bien este aspecto. Es un farol. Los documentos están en regla. ¿En serio? Marlene le señaló una hoja. Comprueba las fechas. Poder para vender la casa a una empresa que aún no existía. Un error básico. Sus abogados deberían haberlo detectado. Lo arreglaremos. Demasiado tarde. La solicitud está lista. Todo lo que tenemos que hacer es presentarla y la prensa tendrá otra primicia. ¿Te imaginas los titulares? Heredera de Imperio Porter arruina familia por amante casado. Evelyn apretó los puños. Su perfecta manicura se clavó en sus palmas. ¿Qué quieres? Oh, ahora estamos hablando de sustancia, sonrió Marlene. Quiero que entiendas una cosa muy sencilla. No eres la primera joven que decide que puede tenerlo todo de una vez, y no serás la última que se queme por ello. Te equivocas. Travis y yo nos amamos. Tal vez. Pero el amor no hace que la ley desaparezca. Y cuando tu padre se entere de cómo incriminaste el negocio familiar, no te atrevas a involucrar a mi padre. Y tú no te atrevas a entrometerte en mi matrimonio. Marlene se levantó de la mesa. Dile a Travis que le espero mañana en el despacho de mi abogado. Y sí, esto no es una petición. Se dirigió a la salida, sintiendo la feroz mirada de Evelyn a su espalda. En la puerta se dio la vuelta. Y otra cosa, ese anillo, el verde, no es tu color. Al salir, Marlene respiró hondo. Las manos le temblaban ligeramente, pero tenía la cabeza despejada. Ya había dado el primer paso. Ahora solo quedaba esperar a que las piezas empezaran a caer. El despacho del bufete de Linda parecía un quirófano, estéril, frío, con el penetrante olor de lo inevitable. Travis estaba sentado frente a Marlene, pálido y demacrado, como si hubiera envejecido de la noche a la mañana.
Entre los dos estaban los documentos, los mismos con el error fatal en las fechas. Pero la mayor sorpresa para Travis fue la aparición de Frank Porter. El hombre alto y canoso entró sin llamar y su presencia llenó el espacio al instante. Ni siquiera miró a Travis, fijando la vista directamente en los papeles. Explíqueme. Su voz era engañosamente tranquila. ¿Cómo los experimentados abogados de mi empresa cometieron semejante error? Travis intentó decir algo, pero Porter levantó la mano, deteniéndole. Guarda silencio. Ya lo sé todo. Mi hija, enfatizó la palabra con ira apenas contenida, decidió jugar a las grandes empresas. ¿Y tú? Se lo permitiste. Marlene observó la escena con frío interés. Frank Porter no se habría hecho multimillonario si no hubiera sabido calcular las consecuencias. Ahora estaba calculando claramente las pérdidas, financieras y de reputación. La transacción no es válida, dijo Linda con sequedad y naturalidad. El poder se otorgó a una empresa inexistente. Es más, se violó el procedimiento de registro. ¿Y cuáles son las consecuencias? Porter ni siquiera se volvió hacia Travis, que se retorcía en la silla. Si se invalida la operación, todas las responsabilidades recaerán sobre la empresa matriz, incluidas multas, sanciones y posibles demandas. Porter se hundió lentamente en la silla. Su rostro permanecía impenetrable, pero el tamborileo de los dedos sobre el escritorio delataba la tensión. Evelyn siempre ha sido impulsiva. Se dirigió directamente a Marlene por primera vez. Pero no la creía capaz de cometer semejante estupidez. El amor nos ciega, replicó Marlene con ligera ironía. ¿El amor? Porter resopló. Llama a las cosas por su nombre. Es el capricho de una niña mimada que ha decidido que puede tener lo que quiera. Travis se crispó como por un golpe. Tú no entiendes. No, eres tú quien no lo entiende, se dirigió Porter finalmente a él. Has arruinado tu matrimonio, has jodido mi empresa y has deshonrado a mi hija. ¿Y por qué? Por la ilusión de una segunda juventud. Se hizo un gran silencio en el estudio. Marlene miró a su marido, su exmarido, y se preguntó cómo un hombre podía cambiar tanto. ¿Dónde estaba el hombre de negocios seguro de sí mismo que había construido un imperio? Tengo una oferta, dijo finalmente Porter. La empresa compra la casa a precio de mercado. Oficialmente, el acuerdo se cancela por mutuo acuerdo de las partes, sin escándalo. Evelyn se va a la oficina europea, a largo plazo. Sacó su talonario de cheques. Y por supuesto, compensación por daños morales. Diga la cantidad, señora Hensley. Marlene miró el talonario y luego a Travis. Su rostro se contorsionó al enterarse de la marcha de Evelyn. No, negó con la cabeza. Quiero que me devuelvan mi casa. Y una disculpa pública de todos los implicados en esta historia. ¿Te das cuenta del daño a la reputación? Exactamente. La reputación es algo muy frágil, ¿verdad? Especialmente cuando hay escándalos familiares de por medio. Porter apretó la mandíbula. Estaba claro que no estaba acostumbrado al rechazo. Travis, Marlene se volvió hacia su marido. ¿Te das cuenta de lo que has hecho, verdad? No solo me has traicionado. La has traicionado a ella, a su familia, a tu empresa. Te lo compensaré, murmuró él. Ya no, se levantó ella. Linda, prepara el papeleo para el tribunal. Creo que el señor Porter necesitará tiempo para pensar en la situación. Mientras se iba, oyó que Porter le decía algo a Travis en voz baja, pero claramente amenazador. Bueno, que se las arreglen entre ellos ahora. Después de la reunión en el despacho del abogado, los acontecimientos se precipitaron. Marlene observó de reojo el pánico de Travis y Evelyn, obteniendo información de Paul, que ahora le informaba regularmente de lo que ocurría en la empresa. Travis se agitaba como un animal perseguido. Había intentado 3 veces en un día entrar en su casa, que ahora era oficialmente de Evelyn,
pero los guardias, siguiendo instrucciones de Porter padre, no le dejaron entrar. Intentó llamar a Evelyn, pero su teléfono estaba apagado. Esa noche, Marlene recibió docenas de mensajes suyos. Hablemos. Encontraré el dinero. Podemos llegar a un acuerdo amistoso. Ella no contestó, ocupada preparando documentos para el juzgado. Paul informó de que la oficina de Hansley Construction era un caos. Los principales inversores, enterados del inminente escándalo, empezaron a retirar fondos. Evelyn, atrapada en la mansión de su padre, tampoco se daba por vencida. Intentó organizar un encuentro secreto con Travis en la Casa Azul, pero los paparazzi, enterados de algún modo de la cita, Marlene se encargó de ello, emprendieron una auténtica cacería. Ya se estaban preparando fotos de la llorosa heredera del imperio Porter saliendo corriendo del restaurante para publicarlas en los periódicos de la mañana. «Está histérica», informó Paul. Amenaza a su padre con contar a la prensa algunos de sus turbios negocios si no le ayuda. Marlene sonrió. Frank Porter no sería multimillonario si temiera las amenazas de su propia hija. Una hora más tarde, se anunció el bloqueo de todas las tarjetas de crédito de Evelyn y la suspensión temporal del acceso al fondo fiduciario. Travis se presentó en el despacho de Marlene a última hora de la tarde, arrugado, sin afeitar, con los ojos enrojecidos por el sueño. Intentó entrar por la fuerza, pero Rita, la leal ayudante, ya había llamado a seguridad. «Por favor», gritó al otro lado del pasillo, «hablemos de esto. Sé que es culpa mía, pero podemos encontrar una salida». Marlene observó la escena a través de las cámaras de seguridad. Este hombre había sido una vez el centro de su mundo. Ahora lo veía como un extraño. Al caer la noche, Sandra llamó. Intentaron reunirse en un motel a las afueras de la ciudad. ¿Te lo puedes creer? Como una novela barata, pero los hombres de Porter los localizaron. Marlene se reclinó en su silla, imaginándose la escena. Evelyn, acostumbrada a los hoteles de lujo, escondida en un motel de carretera. Travis, un obrero de la construcción millonario, merodeando por el oscuro aparcamiento como un ladrón. Qué bajo habían caído. Al día siguiente, Paul aportó nuevos detalles. Travis intenta vender a toda prisa su participación en la empresa. Ofrece acciones con un gran descuento, pero nadie las quiere. Todo el mundo sabe lo del escándalo. Evelyn hizo un último intento desesperado. Fue a casa de Marlene. Los guardias no la dejaron entrar, pero ella gritó a través de la verja. «Le quiero. No pueden separarnos. Di tu precio». Marlene la miraba a través de la ventana de la cocina. Joven, guapa, mimada, se enfrentaba por primera vez en su vida a una situación que no podía resolverse con dinero ni con la ayuda de papá. Hacia el anochecer, llegó un mensaje de un número desconocido. Evelyn había conseguido de algún modo un teléfono nuevo. «Arruinarás 3 vidas. ¿Realmente vale la pena la venganza?» Marlene no contestó. Pensó en las noches que había llorado en la almohada mientras Travis estaba con ella, en la humillación que había sentido al enterarse de la venta de la casa, en los 20 años de su vida que se habían convertido en nada. Travis hizo un último intento. Envió una oferta formal a través de su abogado. Le cedía todos sus bienes, toda su parte del negocio, todas sus cuentas. A cambio, solo le pedía que retirara la demanda y les dejara a él y a Evelyn empezar una nueva vida. Marlene estudió los documentos y los envió a la trituradora. Algunas cosas no se pueden comprar ni vender. Algunas traiciones no se pueden perdonar. Por la tarde, se sentó en su despacho a ver las noticias. Las acciones de los Porter habían caído un 8% desde los primeros rumores del escándalo. Hansley Construction había perdido 2 contratos importantes, y mañana iba a ser lo mejor. La sala de conferencias del bufete de abogados Brighton and Partners estaba saturada de tensión. Todos los participantes en el drama estaban reunidos alrededor de la larga mesa.
Frank Porter y sus dos abogados, la pálida Evelyn con su traje negro, un encorvado Travis y Marlene y su abogado. Era el último intento de llegar a un acuerdo antes del juicio. Marlene llegó deliberadamente 10 minutos tarde, una pequeña venganza por todas aquellas tardes, esperando a su marido en casa. Había elegido un vestido rojo para la reunión, el color del poder y la sangre, los labios pintados a juego, el collar de perlas que Travis le había regalado por su 15º aniversario de boda. Cada detalle era importante. Así pues, dijo Linda, mi cliente está lista para anunciar sus condiciones. Frank Porter asintió débilmente. Las acciones de su empresa habían caído otro 5% en la última semana. Las filtraciones sobre el escándalo ya estaban empezando a llegar a la prensa. Marlene sacó una fina carpeta. Sus manos estaban calmadas, su voz firme. 1. Se me devuelve la casa, gratuita e inmediatamente. Evelyn se crispó, pero su padre le puso una mano en el hombro, manteniéndola en su sitio. 2. La compañía Porter pagará una indemnización, el triple del valor de la casa, no a mí, levantó la mano, deteniendo las objeciones, sino a una organización benéfica para mujeres que han sufrido violencia doméstica. Travis se puso aún más pálido. Sabía que la madre de Marlene había creado una vez ese fondo para escapar de un marido tirano. 3. Travis me cede el control de Construcciones Hansley. No voy a destruir la empresa que construimos juntos, pero la dirigiré a partir de ahora. Eso es un robo. Evelyn no podía soportarlo. No, querida, sonrió Marlene. Son negocios. Hablando de negocios, cuarta condición. Se volvió hacia Frank Porter. Su hija sí irá a la oficina europea, pero no como ejecutiva, sino como becaria, con un salario básico, sin acceso a un fondo fiduciario, que aprenda a trabajar, no a destruir familias ajenas. Evelyn se levantó de un salto. Papá, no puedes. Siéntate. Su voz era tranquila, pero ella obedeció al instante. Una última cosa. Marlene miró alrededor de la reunión. Una disculpa pública, de todos los implicados, en presencia de la prensa. Se hizo el silencio en la sala. Solo el aire acondicionado zumbaba silenciosamente bajo el techo. Si no se cumple una condición, continuó Marlene, la demanda estará en el juzgado mañana por la mañana, junto con el fraude inmobiliario, las tramas fiscales y todo lo demás que mis abogados han desenterrado mientras tanto. Frank Porter se quitó lentamente las gafas y se las limpió con un pañuelo. ¿Se da cuenta de que está exigiendo condiciones humillantes? ¿Humillantes? Se rió Marlene. ¿No es humillante vender la casa de tu mujer por una amante? ¿Traicionar 20 años de matrimonio está bien? Se volvió hacia Travis. ¿Recuerdas cómo empezamos? Solo teníamos fe el uno en el otro. Apoyé tu sueño. Puse todos mis ahorros en tu negocio. Y tú simplemente me sacaste de tu vida, como un borrador innecesario. Travis intentó decir algo, pero ella le detuvo con un gesto. No lo hagas. Ya se han dicho todas las palabras. Ahora es el momento de pasar a la acción. Evelyn la miró con odio. Eres una mujer vengativa y cruel. No, Marlene negó con la cabeza. Soy una mujer justa, y te estoy dando la oportunidad de salir de esta situación con la menor pérdida posible. Piénsalo. Se levantó y se arregló los pliegues del vestido. Luego los documentos irán al juzgado y copias a las redacciones de todos los periódicos importantes. Mientras salía de la habitación, oyó que Frank Porter empezaba a dar órdenes a los abogados. Era lo bastante listo como para saber que esta era la mejor salida para todos. En el pasillo, Marlene se apoyó un momento en la pared. Le temblaban las rodillas, pero se las arregló. Sacó el teléfono. Era hora de dar el visto bueno a los periodistas para que se prepararan para la rueda de prensa. La venganza, como cualquier buena obra de teatro, necesitaba la cobertura adecuada. La sala de conferencias del Hotel Ritz estaba abarrotada de periodistas.
Los flashes de las cámaras, el zumbido de las videocámaras, el murmullo sordo de las voces. Todo creaba una atmósfera de calma antes de la tormenta. Marlene estaba sentada en primera fila, impecable con un traje azul marino, con las piernas cruzadas y unos elegantes zapatos Manolo Blahnik, el último regalo de Travis, del que probablemente se arrepintió. Frank Porter subió primero al pequeño podio. Con su inmaculado traje gris, parecía tan agradable como siempre. Solo las profundas arrugas alrededor de la boca delataban la tensión de los últimos días. Caballeros, su voz era firme y segura, les hemos reunido para aclarar la situación en torno a una reciente transacción inmobiliaria que ha causado cierta resonancia en los círculos empresariales. Marlene observó con qué habilidad evitaba los detalles personales, convirtiéndolo todo en negocios. Un auténtico profesional. Porter Investments reconoce que se produjeron importantes irregularidades en la transacción. Pedimos disculpas a todas las partes afectadas y anunciamos la cancelación total de la transacción. Los periodistas se agitaron. Los obturadores de las cámaras hicieron clic. Marlene vislumbró a Evelyn sentada en un rincón de la sala. La joven aparentaba unos 10 años más, y su maquillaje, habitualmente impecable, era incapaz de ocultar los rastros de noches en vela. Además, continuó Porter, anunciamos una importante donación benéfica a un fondo de ayuda a mujeres que han sufrido violencia doméstica. Esta decisión fue tomada por unanimidad por el Consejo de Administración. Marlene se permitió una leve sonrisa. Por unanimidad, claro. Cuando tus acciones bajan todos los días, cualquier decisión se convierte en unánime. Travis fue el siguiente en subir al estrado. Su andar ya no tenía la confianza con la que solía entrar en las salas de reuniones. Sacó un texto preparado de antemano, pero Marlene notó que le temblaban las manos. Tartamudeó, tragó saliva. Quiero pedir disculpas públicamente a mi esposa, Marlene Hensley. Mis acciones fueron inexcusables. Violé no solo la ley, sino los sagrados lazos del matrimonio. Algunos de los periodistas soltaron una risita. Tal vez las palabras sobre los vínculos sagrados sonaran demasiado patéticas. Pero Marlene lo sabía. Cada palabra había sido sufrida, cada frase armonizada por los abogados. Como compensación, transfiero a mi mujer el control de Hensley Construction. Es una decisión justa, dada su contribución al negocio desde el principio. Marlene sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había sucedido. La empresa que habían construido juntos era ahora solo suya. Era una sensación extraña, una mezcla de triunfo y amargura. Evelyn fue la última en hablar. Subió al estrado como si fuera al cadalso. Su declaración fue breve. Pido disculpas a la familia Hensley por mi comportamiento inapropiado. En breve abandonaré el país para buscar empleo en la división europea de la empresa. No miró a Travis ni a Marlene, solo a su padre, que asintió débilmente, aceptando su rendición. Comenzaron las preguntas de los periodistas. Marlene escuchó con desgana. Ya habían dicho todo lo importante. Observó a Travis, encorvado en su silla, envejecido y perdido. A Evelyn, mordiéndose el labio y secándose furtivamente las lágrimas. Frank Porter, esquivando hábilmente las preguntas incómodas. La obra estaba llegando a su fin. Los periódicos de mañana informarían sobre un escándalo empresarial que se había resuelto con éxito mediante la negociación, un generoso gesto caritativo, una reorganización de personal en 2 grandes empresas. El drama personal quedará oscurecido, trasladado al plano del conflicto empresarial. Pero eso será mañana. Y hoy, tras la rueda de prensa, Marlene regresó a su despacho. El atardecer de Portland se extendía fuera de la ventana, centelleante de luces. Sobre la mesa estaba la petición de divorcio que Travis había enviado por mensajero aquella mañana. Estaba limpia, ordenada, reparto equitativo de los bienes excepto la empresa,
pensión alimenticia generosa, sin reclamaciones por ninguna de las partes. Marlene hizo girar los papeles entre sus manos, recordando su primer encuentro. Un joven capataz de ojos ardientes y planes ambiciosos. Ella acababa de empezar su carrera inmobiliaria, pero ya sabía reconocer el potencial. Travis tenía mucho. El teléfono vibró. Un mensaje de Sandra. Vi la rueda de prensa. Lo has hecho muy bien. ¿Vas a pedir el divorcio ahora? Buena pregunta. Según todas las leyes del género, debería haber firmado los papeles inmediatamente y empezar una nueva vida, pero algo la retenía. Quizás los recuerdos de ellos construyendo un negocio juntos, noches en vela sobre planes de negocios, los primeros proyectos exitosos, la alegría de cada pequeña victoria. 20 años de vida juntos no podían tacharse así como así. ¿O era la expresión de total impotencia que había visto hoy en la cara de Travis? Lo había perdido todo. Su amante, la mitad de la empresa, su reputación. El divorcio sería el golpe definitivo. Marlene se asomó a la ventana. En algún lugar ahí fuera, en la lujosa mansión Porter, Evelyn probablemente estaba haciendo las maletas para sus prácticas europeas. Me preguntaba si estaría pensando en Travis, o ya se había dado cuenta de que su gran amor no era más que la dicha de una niña mimada. No le des el divorcio. El pensamiento surgió de repente, pero cada minuto parecía más acertado. No por venganza, ya se había vengado. No por amor, esos sentimientos habían muerto el día que se enteró de la venta de la casa. Por sentido práctico, mientras estuvieran casados, ella mantendría cierto control sobre la empresa, sobre sus acciones, sobre toda la situación. Además, un divorcio ahora podría desencadenar una nueva ola de rumores y cotilleos, y eso es malo para el negocio. Marlene volvió al escritorio y guardó la declaración en el cajón. Que las cosas siguieran como estaban, por ahora. Conocía a Travis lo suficiente como para saber que no insistiría. La culpa y el miedo a perder el 30% restante de la empresa le impedirían tomar medidas drásticas. Se sirvió un vaso de vino y volvió a la ventana. Tenía mucho trabajo por delante. Tenía que arreglar los asuntos de la empresa, reconstruir su reputación, hacer nuevas conexiones. Pero ahora tomaría todas las decisiones sola. Y Travis, bueno, que viviera con las consecuencias de sus actos. Después de todo, ella le dio 20 años de feliz matrimonio. Ahora era el momento para otro matrimonio de conveniencia. Al otro lado de la ventana empezaba a llover, el tiempo típico de Portland. Marlene sonrió a su reflejo en el cristal. Puede que no sea el final más feliz, pero es su final. Y está contenta con él. Exactamente un año después, Marlene estaba sentada en la misma oficina de Hansley Construction, revisando los informes trimestrales. La empresa no solo se había recuperado del escándalo, sino que además registraba un crecimiento récord. Su perspicacia para los negocios y sus conexiones en el mundo inmobiliario eran exactamente lo que el negocio necesitaba. Travis se ocupaba ahora exclusivamente de asuntos técnicos, construcción y diseño. Había perdido peso y tenía canas, pero trabajaba con la misma profesionalidad. Apenas se cruzaban. Llegaba a la oficina por la mañana temprano y se marchaba al anochecer, evitando cualquier acto corporativo. Evelyn había volado a Europa. Según los rumores, sus prácticas en la oficina londinense resultaron ser una dura prueba. Su padre ordenó no darle ningún capricho a su hija. La última foto en su Instagram estaba fechada el día en que se marchó, tras lo cual la cuenta enmudeció. La casa de la avenida Maple Marlene la vendió. Demasiados recuerdos. Compró un ático en el distrito de negocios, con vistas al río y a las montañas. Contrató a un diseñador y la redecoró por completo. Nada de fotos familiares ni recuerdos, solo arte moderno y muebles funcionales. Frank Porter, apreciando su perspicacia para los negocios, sugirió varios proyectos conjuntos.
Ahora se reunían regularmente para almorzar y hablar de nuevas oportunidades. Él nunca mencionó a su hija y ella nunca preguntó por ella. Marlene dedicaba su tiempo libre a trabajar para una fundación benéfica. El dinero de los Porter ayudó a abrir 3 nuevos centros de crisis para mujeres. Ella asesoraba personalmente a las que se encontraban en situaciones difíciles, las ayudaba con el trabajo y la vivienda. La demanda de divorcio seguía en el cajón de su escritorio. A veces, sobre todo por las noches, Marlene la sacaba y releía las líneas que le eran familiares, pero cada vez la devolvía a su sitio, no por sentimentalismo, sino por sentido práctico. El estatus de la señora Hensley aún le abría muchas puertas en el mundo de los negocios de Portland. Sandra la invitaba a menudo a citas a ciegas, pero Marlene se negaba. Había aprendido a apreciar su independencia, su soledad. Al fin y al cabo, tenía una empresa que hacer crecer, objetivos que alcanzar. Aquella mañana, mirando el correo, encontró una invitación para la inauguración de un nuevo teatro, un proyecto conjunto de Hensley Construction y Porter Investments. Su nombre y el de Travis estaban uno al lado del otro en la lista de invitados de honor. Marlene sonrió y puso la invitación en la pila de papeles para firmarla. Se pondría su nuevo vestido rojo, el mismo juego de perlas, y brillaría en la inauguración. Que todo el mundo viera que no se rendía, que no huía, que no se daba por vencida. Aquella tarde, al salir de la oficina, se topó con Travis en el ascensor. Él se hizo a un lado, dejándola pasar primero. Los viejos hábitos mueren lentamente. ¿Nos vemos en el estreno del teatro?, le preguntó en tono mundano. Él asintió sin levantar la vista. En ese momento se dio cuenta de que nunca le daría el divorcio, ni por venganza, ni por celos. A veces, salvar un matrimonio era mejor venganza que destruirlo. Portland la recibió con la habitual llovizna. Marlene abrió el paraguas y se dirigió a su coche, haciendo sonar los tacones sobre el pavimento mojado. Tenía una vida ajetreada, un negocio de éxito y su propia forma especial de felicidad. ¿Qué más necesita una mujer que sabe lo que vale?